Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Y gracias a Dios vamos ya por el sexto video. Igual le tenemos que dar la gloria y la honra a Dios porque Él nos ayuda, nos guía, nos enseña día a día la hermosura que es lo que es su palabra. La palabra que fue dada a los hombres, a nosotros, a todos nosotros para poder entenderla, trabajar en ella, profundizar en la palabra, que lo vamos haciendo de a poquito porque a veces retrocedemos, volvemos adelante y nos preguntamos por qué. Y el Espíritu Santo es el que nos va enseñando y marcando distintas cosas que nos hacen ver la realidad de esta vida. Como hijos de Dios tenemos que darle muchas gracias también a Dios porque Él escucha nuestras oraciones, porque Él nos ayuda, nos fortalece, nos guía día a día y nos enseña a entender todas las cosas. Hay cosas que a veces nosotros no las podemos de alguna manera enfrentar solos, pero por eso está la mano de Dios con nosotros. Necesitamos buscar de Dios. El pueblo de Dios necesita estar unido para buscar de Dios y así esa conexión directa con Dios, Él obra en medio de su pueblo. Bendito el pueblo de Dios. Vamos a orar para volver a empezar con este capítulo 3 que vamos de Génesis, con esta que dimos por empezar a compartir, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Padre Santo, nos inclinamos nuevamente ante usted, Padre. Primero, Señor, para dar la gloria y la honra a su nombre, por todas las cosas que usted nos da, por todo lo que nos provee, por este amor tan grande que usted tiene para con nosotros, Señor amado. Bendito sea su pueblo, su nación, aquellos que le buscan, Señor amado. Benditos sean todos ellos, Señor. Y aún aquel, Señor amado, que no le conociere, Padre, envíe su palabra ahí. Envíela, Señor amado, para que ese corazón pueda entender y comprender quién es nuestro Dios. Gracias, Señor, por este privilegio de poder tomar sus cosas santas, Señor, y así día a día poder, Señor, crecer en ella y acercarnos a usted, Señor. Gracias le doy, mi Padre, todo lo dejo y se lo encomiendo en sus manos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Sabe que antes de empezar con esto, estaba meditando en las cosas del Señor y veía la historia de Esteban. Esteban era un diácono elegido en la iglesia primitiva cuando el pueblo de Dios había crecido tanto que necesitaba ayuda y los discípulos no podían, entonces Dios le guió a que pongan diáconos. Uno de los diáconos era Esteban. Este joven diácono, él le hizo de una manera imponente, perfecta prácticamente, dio un sermón a todos los religiosos de esos tiempos, incluso yo creo que hasta los discípulos habrán quedado asombrados. Y el testimonio de él está en el libro de los Hechos, donde empieza la iglesia, donde se narra la historia de él. Y dice lo más lindo que dice cuando termina esta historia, que él delante del pueblo estaba, delante de los que lo acusaban, de los que lo apedrearon. Y él mismo dijo, Señor, no le tengas en cuenta este pecado, no le tengas en cuenta este pecado. Pero más adelante dice que él entregó su espíritu y durmió. Dice la Biblia que durmió. Qué diferencia, ¿no? Durmió, dice, qué diferencia es el ser hijo de Dios al ser hijo del mundo directamente, o sea, del mal, como la palabra de Dios lo enseña. ¿Por qué? Porque el mal dice que atrofea, el mal dice hace mal a las personas, el mal degenera a las personas, el mal trastorna a las personas y el mal termina rompiendo las vidas, deshaciendo las vidas y es así que se quedan muertas espiritualmente. Qué detalle tan lindo, ¿no? Si nosotros pudiéramos ir a la Biblia y leer esta historia de ese joven, porque un joven que entregó su vida al Señor, en fe entregó su vida, en ver, porque él habrá sido chiquito cuando habrá visto que, escuchado de toda la vida de Jesús, habrá escuchado que Él murió en la cruz por nosotros, porque hasta ese momento dice que incluso los propios discípulos no tenían bien en claro qué es la labor que hizo el Mesías, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, no tenían en claro ellos todavía qué es lo que les quería enseñar, porque cuando Él resucitó y vino, dice que le dio un soplo y recibieron el Espíritu Santo y ahí en ellos empezaron a entender. Pero eso era tan primario, tan nuevo, que llevaba su tiempo. Por eso esto de entender la palabra del Señor lleva su tiempo, lleva su camino,
de a poquito, ¿no es cierto? Una cosa, mañana otra y así, pero todos los días nos tenemos que tomar del Señor, todos los días, en la oración a la mañana, en la oración al mediodía, en la oración a la tarde, tenemos que tomarnos del Señor y pedirle que nos guíe, nos ayude. Esto es parte de ayuda para el pueblo de Dios, para ir entendiendo de la palabra de Dios. Esto es parte de ayuda para el mundo, para que entienda quién es nuestro Dios, que por qué los principios fueron así, por qué lo otro fue de otra manera. Es lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? El capítulo 3 de Génesis, donde habla que había una serpiente ahí en el huerto de Edén, y nosotros vimos en el video anterior el mal. El mal en sí en una parte de la vida de los hombres. Pero Dios siguió adelante. En el capítulo 5 de Génesis vamos a ver nosotros que Dios empezó a tener como una nueva conexión con aquellos que eran temerosos de la palabra de Dios, como hoy la tiene Dios. Dios tiene una conexión distinta con los que somos temerosos de la palabra de Dios, temeroso porque la doy y yo sé que Dios va a tomar cuenta de mí, temeroso porque la recibo y sé que la tengo que hacer, y temeroso porque voy haciendo las cosas que Dios me va enseñando todos los días, a perdonar al que me golpea en la mejilla, a darle a aquel que me sacó la capa, darle también la túnica, dice la Biblia. Aquel que me dice que camine una milla, voy a caminar dos. Pero en todo eso, en esa regla de oro, como muchos lo han dicho, está el propósito de Dios de salvar las otras almas a través de nosotros. No, hermano, pero usted dice que nosotros tenemos que agachar la cabeza. Así. No, yo no digo nunca eso. La palabra de Dios nos enseña que a través de nuestra sumisión, de ser sumisos nosotros, podemos ganar las almas para Cristo. Pero ¿cómo es eso? Sí, porque ahí demostramos el amor que tenemos. Nosotros podemos conocer mucho de la Biblia, muchos textos bíblicos de memoria. Oh, mire, el hermano se equivocó porque dijo esto, lo otro. Yo lo sé de esta manera, de otra manera. Pero ¿tienes amor realmente de Dios para poder entender? Dios se mueve a través de todos los hombres y su Espíritu Santo es para todos. A distintos le da distintos ministerios, pero Dios está en todos los hombres y mujeres que transitamos y vemos cada rato. Nosotros bendecimos al vecino, bendecimos al otro, allá que el otro. Pedimos que Dios cambie la actitud de otra gente que están mal o pensando mal. Pedimos por el gobierno, pedimos por las autoridades de donde estamos viviendo. Escasamente, a veces nos juntamos con los demás y somos peor que los demás porque le damos como vergüenza de presentar a Cristo. Bueno, ahí está el crecimiento. Yo sé que en la intimidad mejor venís, te arrepentís y dices, Señor, yo hoy no declaré de su nombre, hoy no hablé con mis compañeros de usted, hoy no importa, pero sí que tenés que presentárselo al Señor y decirle, Señor, perdone esta actitud de vergüenza que tuve y ayúdeme a poderlo representar a usted. Pero no representar en palabras solamente, sino en hechos. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Y si estoy cambiando día a día, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está morando en mí y me está ayudando día a día a cambiar, día a día a entender, día a día a comprender la gran obra que Dios hizo por todos los hombres. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo hombres perfectos, pero por el pecado, como dijimos, nos separamos de esa conexión directa con Él. Y ahora es la manera, ahora es el tiempo de podernos volver a tomar ese Espíritu Santo, de volvernos a través de Él, podernos volver a tomar del Padre y el Hijo, los creadores de este mundo, que de ellos dice en Génesis 1, dice, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Él mandó y fue hecho. De la nada hizo todo. Hoy de la nada Dios puede hacer todo en mi vida, en tu vida, en la vida de todos los que nosotros queremos compartir. Dios puede hacer la obra. Estoy postrado, Dios puede hacer la obra. Póngale las cosas a los pies de Cristo y Él lo va a hacer. Dice, anduviere a un pecado, dice, Él lo saca, lo perdona y restaura la vida. Había 4 jóvenes, tienen un amigo paralítico mal, traían en esa camilla y fueron a verlo a Jesús. No habían cómo poder entrar. Estaba lleno de gente. ¿Cómo entramos para que Dios lo vea y lo bendiga y lo sane y lo levante? Decían los jóvenes. Fíjese la fe de estos jóvenes. Entonces dice que subieron a un techo donde estaba el Señor Jesucristo hablando a la multitud y hicieron un hueco en el techo. Hicieron un hueco en el techo y bajaron al paralítico, al enfermo. Bien llegó a los pies de Jesús, seguramente todos se habrán asombrado, alguien está en el techo, están abriendo el techo, y bajaban a este hombre enfermo. Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero lo dijo, ¿sabe por qué? Por la fe de los amigos.
qué importante que usted y yo, a nuestros amigos, tengamos nuestra fe de poder, que Dios pueda obrar en esa vida. Nosotros tenemos amigos que dicen, mi amigo se está drogando, hace esto, lo otro. Qué importante que vos lo pongas en oración, qué importante que vos lo lleves a la iglesia y digas, lo pongo en ayuno, en oración a mi amigo fulano de tal. ¿Por qué? Porque él necesita vivir una vida sana y perfecta como Dios tiene dada para todos los hombres. Dios no quiere que la mujer ande prostituyéndose, no quiere Dios eso, porque para Dios el cuerpo es el templo de Dios. ¿Cómo lo vamos a estar contaminando continuamente? Dios lo que quiere es que nos arrepintamos de todo eso y que le busquemos a Él y esperemos en Él, que Él es el que se va a encargar de hacer todas las cosas. Todas las cosas de que Él las va a suplir. ¿Cómo la hace? No lo sabemos. Ahí está la mano de Dios. Y la fe nuestra, decirle, Señor, en tus manos encomiendo. Entrego, Señor amado, mi lugar de trabajo porque se está viniendo abajo, se ven las cosas difíciles. Pero yo sé que usted va a bendecir. Usted va a dar luz, entendimiento y usted va a hacer ese cambio en ese lugar. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo a usted, a un Dios vivo y verdadero que habita en medio de aquellos que le buscan. Señor, si yo estoy representándole hoy en esta empresa, en mi trabajo, en esta fábrica, en este grupo de personas, Señor, déme luz y entendimiento para poderlo hacer. Primeramente empieza a obrar en mi vida para poder dar su mensaje a través de mi vida de lo que usted puede hacer. Muchas personas están mal enfermas, confundidas, y ahí está el pueblo de Dios, ahí está el pueblo de Dios, para que oren, para que pidan, para que le den un entendimiento y que le digan, mirá, esto se puede llevar de otra manera, o mirá, esto allá. Y porque si vos estás casado, ¿por qué tenés que salir con otra persona? No, mirá que la vida no es así, porque la vida misma te va a pedir cuenta de lo que estás haciendo, porque Dios hizo la vida perfecta y dice que la ley fue dada por el pecado, no porque Dios quiso dar la ley, no, Dios no vino tampoco a romper la ley, al contrario, Él vino a hacerla cumplir la ley, porque la ley es la que condena al hombre. La ley está escrito, amarás al Señor tu todo corazón, toda alma, con toda tu mente, al único Dios. Y sin embargo nosotros, ¿cuántos dioses tenemos? Usamos el nombre de Dios, Dios acá, Dios allá, pero ¿de qué Dios estás hablando? Cuando realmente no tienes el verdadero Dios, es muy difícil que las cosas puedan ir bien y que tengas buen fruto, fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y muchos dicen, pero a mí me va re bien con esto que el otro. ¿De qué ayuda estás recibiendo? Mira que el que te ayuda, no siendo Dios, es el maligno. Y si te ayuda el maligno, muy pronto te va a venir a pedir cuenta. Porque él actúa así. Él se lleva temprano a los jóvenes, él se lleva temprano a las almas que andan. Y él no solamente te arrastra a vos, sino arrastra a toda tu familia en el mal y en la desesperación. ¿Por qué? Porque él ya tiene su juicio hecho, que él es condenado y quiere condenar también a los hombres que fuimos hechos por Dios a semejanza de Dios. En eso tenemos que meditar mucho, qué es lo que vamos a hacer, qué camino vamos a tomar. Y si estoy en una iglesia equivocada, Dios me ayude a que ese pastor que esté al frente o ese líder pueda cambiar. Y si no cambia, una, dos, tres veces en una oración, en una súplica delante de Dios, Dios nos va a ayudar a dónde tenemos que ir, a alabar su nombre verdaderamente. Necesitamos en una iglesia, necesitamos tener un pastor, necesitamos congregarnos, alabar a Dios. Dios no pide mucho, dice una hora nada más que estemos con el Señor, para bien nuestro, no es para bien de Dios, es para bien nuestro, de hacernos hombres y mujeres perfectos para andar. ¿Cómo perfecto? ¿Por qué si estamos todos los días equivocándonos? Todo el mundo se equivoca, todo eso. Dios es perfecto y por eso nos llamó a nosotros perfectos. Cuando Él dice, el justo por su fe vivirá. ¿Y quién es justo en el mundo? Nadie, pero vamos camino a Él. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es justo. Y Él es nuestro abogado delante de Dios Padre, porque si pecamos, Él intercede por nosotros y nos ayuda a entender, a comprender, y Él aboga nuestra causa. Bendito sea nuestro Dios. Vayámonos nosotros al capítulo 3 nomás del libro de Génesis, y vamos a empezar de una manera prolija con las cosas del Señor, a volverla a tomar. Nosotros sin querer lo fuimos dejando, ¿cierto? Por el diálogo, las cosas que hacemos, pero está bueno a veces ir aclarando qué es el fundamento del Evangelio de las buenas nuevas, qué es la salvación del hombre, qué es el juicio de Dios, qué es los tiempos de Dios. Dios capaz que es tu tiempo de que le acerques a Dios y que le conozcas a través de la palabra,
pero mejor que vos le confieses como Salvador persona de tu vida y el Espíritu Santo empieza a morar en tu vida y ahí empiezas a tener esa conexión con Él y a entender el mensaje de la palabra de Dios. Muchos dicen, yo leí la Biblia pero no entiendo nada. La leyeron a su manera, a su propia idiosincrasia, pero Dios es único y tiene un solo camino, una sola decisión. Por eso el hombre no puede compartir con el mundo ciertas cosas, porque lo de Dios es muy santo y lo del mundo no. Hay dos caminos, ¿no? Está en nuestra elección, o seguimos a Dios o seguimos el camino del mundo que va al infierno. Dos nada más. Entonces dice en el versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él están abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, lo que venimos diciendo, ¿cierto? Dice que en el borde de él estaba esa planta que Dios le dijo, no, eso no tiene que comer de esa planta. Y en esa planta estaba la serpiente, que era Satanás en sí, ¿no es cierto? El maligno, vestido en esa, metido en ella y tentando a quien a Eva. Nosotros habíamos dicho que la mujer es sentimiento, la mujer fue hecha para ser compañera del hombre, la mujer fue hecha para los dos juntos, ¿no es cierto?, ir adelante, y los dos juntos son uno solo delante de Dios. Por eso Dios no permite el divorcio, Dios no permite que la blasfemia, Dios no permite el adulterio dentro del matrimonio, porque Dios de la familia hizo todo. Como hoy por hoy cualquier base de una sociedad es la familia. ¿Y a dónde está atacada ahora en este momento? A la familia. Tantos divorcios, tanto esto, yo hago la mía, yo hago la tuya, y así no. Dios nos enseñó que tenemos que compartir. La mujer tiene que estar sujeta al esposo, así como el hombre está sujeto a Dios. ¿Entienden cuál es el camino de Dios? ¿Qué es el principio de Dios? Eso fue dado para los hijos de Dios, para los que creen en la palabra de Dios y para los que gustan agradar a Dios. Si mi mujer es incrédula, dice la Biblia, yo la tengo que soportar bíblicamente. Pero por razones del hombre, dice, el hombre fue llamado a paz. Tiene que ser algo muy, muy, muy difícil o muy complicado para decir me separo o la dejo. ¿Por qué? Porque yo la tengo que soportar a ella, así como ella también me tiene que soportar a mí, para que en el momento que Dios diga, Él se va a encargar de hacer las cosas. Pero nosotros tenemos que llegar a nuestras rodillas delante de Dios y de presentarle a mi esposa si está en mal camino, o a mi esposo si es un hombre que le gusta tomar, que le gusta pegar, que le gusta todo lo contrario, y Dios se va a encargar de ponerlo en orden. Con el tiempo, solamente en la fe nosotros en Dios, Él se encarga de hacer esas cosas. Y acá este primer matrimonio dice que ella fue la primera que tomó del fruto que no tenía que tomar. Ahí se considera y se ve de una manera muy, muy directa la libre albedrío que hoy hablamos todos los hombres. Muchos hombres dicen, sí, el libre albedrío me permite esto y el otro. Que el Dios se encargue, o más adelante, o más adelante voy a ver a Dios. Y sabe que el tiempo de Dios es ahora. Si mañana Dios viene a buscarnos, ¿estás preparado para ir con Él? ¿Estamos preparados para ir con Él? ¿Está la iglesia preparada para ir con Él ya? ¿O cuántos se van a quedar? Fíjese que cuando el Señor levante la iglesia, van a venir los tiempos del juicio sobre la tierra. Y vamos a tener que caer sobre las manos del anticristo. Y los que quieran confesar a Cristo que no lleven la marca, dice que van a caer bajo la guillotina. El juicio. Hasta ahí vamos a tener que llegar. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Hoy nos equivocamos, Señor, perdóneme. Mañana quiero hacerlo mejor. Hoy tengo algo que hacer, Señor. Quiero primeramente entregarle a mi familia, a mis seres queridos, mi carácter, mi modo de ser, Señor. Yo sé que está en algo equivocado. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a través del Espíritu Santo a poder entenderme, a poder comprender, Señor amado, lo que usted quiere hacer en mi vida y así ser de bendición a todos mis seres queridos. Y que toda mi familia pueda ser bendita. Y que toda mi familia esté en el libro de la vida. Y que todos, cuando Dios venga a buscarnos, todos juntos nos vayamos con el Señor. Y no que quedemos separados unos de otros, sino que todos juntos vayamos. Qué lindo que la iglesia entera esté en santidad y la iglesia misma entera el Señor levante, que es lo que va a hacer, ¿no? Porque no va a haber denominación ni nada, sino aquellos que le buscan en espíritu, verdad y de corazón. Más adelante, y vio que dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y le hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que pasea en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y él respondió, oí una voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y él respondió, nuestro Señor Dios Padre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Ese es el origen del hombre, ahí está el origen del mal. Porque hasta ese momento el hombre tenía esa conexión directa con Dios y no conocía la muerte, no conocía el pecado, no conocía la maldad, no conocía el miedo. Y a través de haber sido desobediente a Dios, empezó todo eso. Y a partir de ese momento, Dios Padre con su Hijo Jesucristo, que ellos están desde aquellos tiempos con el Espíritu Santo, porque fíjese cuando el Señor dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, Él estaba hablando de ellos mismos, que estaban en la labor de este universo, con esos millares de ángeles que siguen asistiendo, ayudando, que son los primeros que estuvieron ante nosotros. De ahí también la maldad de los que se rebelaron contra Dios y son los que trajeron el mal al mundo, a esta tierra, y las que quieren contaminar a mucha gente para que se pierda y no para que se salve. Por eso Dios dice, en su inmenso amor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvación de los hombres. Y esa sangre de la cruz, que es la misma sangre que nosotros vamos a leer acá, pues Dios tuvo que matar los primeros animalitos para cubrirlos, fue lo que habla el Antiguo Testamento, que el pecado en el Antiguo Testamento se cubría nada más, se cubría con la sangre, mas no había nada perfecto que lo pudiera limpiar. Pero lo único perfecto que había era el Hijo de Dios, santo, puro y divino. Y Dios envió, no escatimó enviar a su Hijo, por amor a los hombres,